Hola, hola, mis chismosos favoritos, sean bienvenidos una vez más al epicentro del salseo, a su canal de noticias del corazón. Aquí estoy, su confidente favorita, lista y con el radar activado para desmenuzar el último drama que ha hecho temblar los cimientos del jet set internacional, y esta vez, agárrense a sus asientos porque la cosa viene con curvas. Sí, como bien habéis leído en el título, la tormenta perfecta ha sacudido el universo Ercel Bursin. Parece ser que la noche en Now no fue precisamente una velada de risas y canapés, sino más bien un campo minado de miradas esquivas, susurros venenosos y, según fuentes fidedignas y algunos testigos oculares sedientos de chisme, hasta alguna que otra lágrima furtiva. Así que abróchense los cinturones porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en las profundidades de este culebrón turco de proporciones épicas. Vamos a diseccionar cada detalle, a investigar como auténticos detectives qué demonios pasó exactamente en esa fiesta de Now. ¿Quiénes fueron los desafortunados testigos presenciales? ¿Cuáles son las teorías más descabelladas que circulan por Internet? Y, lo más importante de todo, ¿qué significa este tsunami emocional para el futuro, tanto personal como profesional, de Hande Ercel y Kerem Bürsin, dos talentos que han conquistado nuestros corazones y que ahora nos tienen con el alma en vilo? Pero antes de que nos lancemos a la piscina sin flotador, quiero recordarles que este canal, su canal, se alimenta exclusivamente de su cariño y su apoyo incondicional. Así que si eres nuevo por aquí y te has topado con este vídeo por pura casualidad o quizás por obra del destino, ¿quién sabe? Te invito a que te unas a esta gran familia de chismosos empedernidos dándole al botón de suscribirse y activando la campanita de las notificaciones. Así no te perderás ni una pizca de salseo jugoso como este. Y a los de siempre, a mi fiel tropa de seguidores, mil gracias por estar aquí. Sois la razón de ser de todo esto. Sois lo más. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y metámonos de lleno en el meollo del asunto. Como bien sabrán los más enterados, Hande y Kerem saltaron a la fama mundial gracias a su química incandescente, a esa conexión magnética que derrochaban en cada escena de la aclamada serie Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos en el mundo hispanohablante. Su romance, para deleite de los fans, trascendió la pantalla y se convirtió en una preciosa realidad que, durante un tiempo, nos hizo creer fervientemente en los cuentos de hadas, en esas historias de amor que terminan con un y vivieron felices para siempre. Éramos legión aquellos que pensábamos que esta relación estaba escrita en las estrellas, que Hande y Kerem, al fin, habían encontrado la felicidad el uno en el otro. Pero, como suele suceder con demasiada frecuencia, la vida real a veces se empeña en ser una versión mucho más cruda y despiadada que las edulcoradas telenovelas. Su ruptura, como un jarro de agua fría, fue un auténtico shock para la mayoría de nosotros. Hubo comunicados oficiales redactados con una ambigüedad digna de un diplomático suizo, entrevistas cuidadosamente orquestadas que revelaban poco y ocultaban mucho más, y un silencio sepulcral, ensordecedor, que no hizo más que alimentar todo tipo de teorías conspirativas y especulaciones sin fundamento. Desde entonces Hande y Kerem han seguido caminos separados, enfocándose con ahínco en sus respectivas carreras profesionales y evitando, en la medida de lo posible, cualquier tipo de coincidencia incómoda en eventos públicos, galas benéficas o alfombras rojas. Al menos, hasta ahora. Pues resulta, señoras y señores, que la todopoderosa cadena Now decidió organizar una fiesta exclusiva, un evento de alto postín para celebrar por todo lo alto sus nuevos proyectos televisivos. Y como era de esperar, tanto Hande como Kerem figuraban en la codiciada lista de invitados. Testigos presenciales, con la vista fija en cada movimiento, afirman que la tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo de esos que usan los chefs estrella Michelin. Al parecer, la fiesta transcurrió con una aparente normalidad durante las primeras horas. Los dos llegaron por separado, cada uno con su séquito de representantes y amigos, saludaron a los presentes con una sonrisa forzada y trataron de mantener la mayor distancia posible entre ellos, como si un campo de fuerza invisible los separara. Sin embargo, el destino, o mejor dicho, el guión de este drama que parece escrito por el mismísimo Shakespeare, tenía otros planes mucho más retorcidos en mente. Se rumorea, que en un momento dado de la noche Hande y Kerem se vieron, por causas ajenas a su voluntad, obligados a interactuar. Algunos murmuran que se trató de un encuentro fortuito, una casualidad cósmica en la abarrotada barra de bebidas, mientras Hande pedía un martini seco y Kerem intentaba hacerse con un whisky con hielo. Otros, en cambio, aseguran con rotundidad que fue la propia organización del evento, con la perspicacia y la malicia que caracteriza a los responsables de marketing, quien propició el acercamiento, quizá buscando una fotografía que diera la vuelta al mundo en cuestión de segundos y generara titulares sensacionalistas que impulsaran la popularidad de la cadena Now.
Sea como fuere, lo cierto es que en un abrir y cerrar de ojos, Hande Erçel y Kerem Bürsin se encontraron cara a cara, mirándose a los ojos después de meses de silencio y de evitarse mutuamente. Según fuentes cercanas a la pareja, la conversación fue breve, pero tremendamente intensa. No hubo gritos ni insultos, ni mucho menos una escena bochornosa digna de un reality show, pero sí un intercambio de palabras cargado de emoción reprimida, de reproches silenciosos y de sentimientos que parecían estar a flor de piel. Algunos de los presentes aseguran haber visto a Hande con los ojos vidriosos, a punto de romper a llorar, mientras que Kerem mantenía una expresión seria y distante, como intentando levantar un muro infranqueable entre él y su pasado. ¿Qué se dijeron exactamente? Esa es la pregunta del millón. Nadie lo sabe con certeza. Pero los rumores más jugosos apuntan a reproches del pasado que aún escocían como una quemadura de sol, cuentas pendientes que necesitaban ser saldadas y, quizás, alguna que otra esperanza frustrada que todavía revoloteaba en el aire. Por supuesto, las redes sociales, ese hervidero de opiniones y especulaciones, no tardaron ni un segundo en hacerse eco de la noticia. El hashtag #Hande y Kerem enfrentados se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos, inundando Twitter e Instagram con miles de mensajes de fans enloquecidos. Los seguidores de la pareja se dividieron, como suele ser habitual en estos casos, en dos bandos irreconciliables, los que clamaban a los cuatro vientos por una reconciliación épica, por un reencuentro digno de Hollywood, y los que defendían a capa y espada la necesidad de seguir adelante, de cerrar ese capítulo doloroso y de mirar hacia el futuro con optimismo y sin ataduras. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este revuelo mediático? ¿Fue realmente una noche de drama y desolación en la fiesta de Now? La verdad es que, como siempre ocurre en estos casos, la realidad es mucho más compleja y matizada que los titulares sensacionalistas que leemos en Internet. Es innegable que la tensión entre Hande y Kerem es palpable, que su ruptura fue un proceso doloroso y que, por mucho que intenten disimularlo, aún quedan heridas emocionales por sanar. Sin embargo, también es muy posible que los medios de comunicación estén exagerando la situación, magnificando un encuentro que en realidad pudo ser mucho más cordial y profesional de lo que se ha contado. Al fin y al cabo, tanto Hande como Kerem son profesionales consumados y saben perfectamente cómo comportarse en eventos públicos, cómo mantener la compostura y cómo evitar alimentar el morbo de los periodistas. Además, es fundamental tener en cuenta que los rumores son solo eso, rumores. Nadie aparte de Hande y Kerem sabe con certeza qué se dijeron o qué sintieron durante ese breve encuentro. Es fácil caer en la tentación de especular y de crear historias rocambolescas basadas en meras suposiciones, pero es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales y con una vida privada que merece ser respetada. Lo que sí es innegable y nadie puede discutir, es el impacto que tuvo este encuentro en sus respectivas carreras profesionales. La noticia generó una ola de publicidad para ambos, tanto positiva como negativa, que inundó todos los rincones del planeta. Algunos creen que esta repentina atención mediática les beneficiará a largo plazo, atrayendo nuevos proyectos y abriendo puertas que antes permanecían cerradas. Otros, sin embargo, temen que el drama personal opaque su talento artístico y les impida seguir creciendo y evolucionando como actores. En cuanto al futuro, solo el tiempo dirá qué les depara el destino. ¿Volverán a coincidir en algún proyecto cinematográfico o televisivo? ¿Lograrán superar sus diferencias y convertirse en amigos, aunque sea en la distancia? ¿O seguirán manteniendo la distancia, evitando cualquier tipo de contacto y enterrando para siempre su historia de amor? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Lo que sí podemos hacer nosotros, como fans y seguidores de su trabajo, es seguir apoyando su talento y respetando su privacidad. Al final, son ellos quienes tienen que tomar sus propias decisiones y construir su propio camino, sin presiones ni injerencias externas. Y nosotros como público podemos estar ahí para animarlos, para celebrar sus éxitos y para ofrecerles nuestro apoyo incondicional, sin juzgar ni presionar. Y hablando de caminos, quiero recordarles que Hande Erçel está a punto de estrenar una nueva y ambiciosa serie en la plataforma Disney Plus, titulada El Turco, donde interpreta a una valiente y aguerrida guerrera otomana. Por su parte, Kerem Bürsin se encuentra inmerso en varios proyectos internacionales de gran envergadura, demostrando su talento y versatilidad como actor en diferentes idiomas y géneros. Así que mientras esperamos pacientemente a que se revele el próximo capítulo de este culebrón turco que nos tiene enganchados, sigamos disfrutando de su trabajo y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Y con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy.
Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y detallado del drama entre Anne Ercel y Kerem Bürsin en la fiesta de Now. Recuerden que toda esta información se basa en rumores, testimonios de terceros y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. La verdad absoluta, como siempre, solo la conocen ellos dos. Hemos explorado el contexto de su relación, desde su romance de ensueño en la pantalla hasta su dolorosa y mediática ruptura. Analizamos los detalles del encuentro en la fiesta de Now, las teorías más descabelladas que circulan por Internet y el impacto que todo esto ha tenido en sus respectivas carreras profesionales. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en esta aventura llena de salseo y emociones fuertes. Su apoyo incondicional es lo que me impulsa a seguir investigando y trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Anne y Kerem podrían reconciliarse en el futuro y darnos una segunda oportunidad a su historia de amor? ¿O es mejor que sigan caminos separados y que cada uno encuentre la felicidad por su lado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden que sus opiniones son muy valiosas para mí. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo y disfrutaron de mi análisis, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo chisme jugoso como este. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos adorados. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades. Besos.